Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo. Una vez más nos encontramos aquí en este nuestro curso online, Cristo el mismo ayer, hoy y siempre. Les recuerdo que estamos en nuestra tercera unidad, el ungido del Señor, el Hijo de Dios. Y vamos a ver nuestra segunda lección de esta tercera unidad, que lleva por título Mesías y Señor. Nosotros decíamos al comienzo de este curso online que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado, que así lo entendió la primera comunidad cristiana. Y hoy vamos a hablar de esa percepción de Jesús como Mesías. Y lo primero que tenemos que decir es que la palabra Mesías es el equivalente hebreo de la palabra Cristo, que es una palabra griega. Ambas significan ungido. Es decir, Mesías, Cristo y ungido significan lo mismo. Cuando hacemos referencia a que Jesús es el Cristo, lo que estamos diciendo es que Él es el ungido, que Él es el Mesías. Según la Biblia, Dios suele elegir a una persona para enviarla a cumplir su misión. A esta persona a veces se le ungía la cabeza con aceite, por ejemplo al rey, por ejemplo a un profeta, que terminaba siendo el ungido del Señor. Esa persona que consagraba su vida a Dios, esa persona que se dedicaba al servicio a Dios y era ungido por lo general en la cabeza, era el ungido de Dios. Podríamos decir, era un Mesías, un Cristo en griego. Poco a poco esta expresión Mesías va a ser un modo de decir rey. ¿Por qué razón? Cuando aparece la monarquía en Israel, el rito de iniciación al rey era la unción en la cabeza. Al rey, tras su elección, se le ungía en la cabeza con aceite para consagrarlo a Dios. Así ocurrió con el primer rey de Israel, Saúl. Así ocurrió también con el rey David. El rey es el ungido de Dios. Por eso encontramos salmos que hacen referencia a esto. Salmos que son una súplica en la cual se pide a Dios que proteja a su ungido. ¿Y quién es ese ungido? Es el rey. El rey de turno era el ungido de Dios. ¿Por qué? ¿Qué se quería significar con ese ser ungido? Se quería significar que el Espíritu de Dios estaba sobre el rey y por lo tanto solamente de ese modo podía ser el lugarteniente de Dios. Podía representar a Dios en medio de su pueblo como el consagrado, como el ungido al servicio de Dios. Entonces Mesías es un modo de decir rey. En la época de David, Dios le hace una promesa al rey David. Una hermosa promesa que está en 2 de Samuel 7:12. Dice: afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de tu realeza. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. De esta promesa surge una expectativa para el pueblo de Israel. Israel espera la intervención divina siempre a través de su rey. Mientras exista un rey, un descendiente de David, Dios va a sostener a su pueblo y lo va a salvar. La salvación entonces se encuentra representada en la figura del rey descendiente de David. La salvación vendrá a través de un rey, hijo de David, y a quien se le llamará también hijo de Dios. Los tres términos vienen a significar lo mismo en cierto momento: rey, hijo de David, hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? El pueblo va a sufrir una gran decepción cuando deja de haber rey a la cabeza del pueblo. Lógicamente. Y su esperanza estaba colocada en que la intervención divina se haría a través del rey. Cuando dejan de existir reyes en Israel, se viene a menos esa esperanza. ¿Qué van a hacer los profetas? Los profetas van a animar la esperanza del pueblo hablando de un ideal rey futuro que vendrá. Un rey futuro que vendrá a establecer el reino de Dios, que vendrá a establecer la soberanía de Dios. Sobre todo pensando en la experiencia de este pueblo que va a ser invadido continuamente por otros pueblos, por otros imperios. Primero va a ser el imperio asirio, después del imperio asirio van a ser invadidos por el imperio babilónico, después del imperio babilónico van a ser invadidos por el imperio persa, después del imperio persa va a invadirlos el imperio griego y en última instancia van a ser invadidos por el imperio romano. Lógicamente, al vivir esta experiencia se fortalece la idea de que aparezca
Un rey futuro que en nombre de Dios los libere de la opresión del pueblo o del régimen que de turno los oprime. Después del exilio, cuando Israel regresa del exilio de Babilonia, ya no hay reyes. El sumo sacerdote pasa a ser el jefe de la comunidad. Por ello se le unge al sumo sacerdote. El sumo sacerdote va a ser entonces el ungido de Dios. Va a ser el jefe del pueblo que va a representar a Dios en medio de él. Inicialmente se unge solo al sumo sacerdote. Después se va a asumir la costumbre de que todo sacerdote debe ser ungido porque ha de ser consagrado a Dios. Entonces ya la idea no es del Mesías rey. Ahora la idea es un ideal mesiánico con una figura sacerdotal. En los tiempos de Jesús hay una expectativa mesiánica. Se espera un rey poderoso que libera al pueblo del dominio romano. Como decíamos, Israel se encuentra cansado de su opresión, de la opresión que vive, y espera la intervención divina. Animados por aquellas profecías del Antiguo Testamento que anuncian la llegada de un rey ideal, Israel espera la intervención divina en su momento, en el tiempo en que Jesús hace su aparición. Están esperando esta llegada de esta figura mesiánica, de este rey que los libere de la opresión romana. De hecho, Jesús fue percibido de esta manera por muchas personas. Se esperaba que Jesús fuera ese rey mesiánico que los liberara. Eso lo entendemos, por ejemplo, leyendo Lucas 24:21. Luego de la muerte de Jesús, cuando el Señor se aparece resucitado a los discípulos de Emaús, estos les van a decir a Jesús, sin saber que es Jesús: nosotros teníamos la esperanza de que este fuera el que iba a liberar a Israel. Esperaban la liberación de Israel por parte de Jesús. Según la secta de los esenios, deberían llegar dos Mesías. Un Mesías sacerdote que reorganizar espiritualmente al pueblo, pero además también tendría que venir un Mesías rey, que en lo temporal también organizara el pueblo. Esto hace parte de la expectativa mesiánica que había en tiempo de Jesús. En la opinión popular, era opinión popular en aquel momento que el Mesías aparecería en el desierto, tal vez por la profecía de Isaías. En el desierto abrir caminos a Yahvé, trazada en la estepa una calzada recta para nuestro Dios. Isaías 43. Tal vez por esta profecía se esperaba que el Mesías apareciera en el desierto. De hecho, hay parte del pueblo que va a creer que Juan Bautista es el Mesías. Las autoridades judías, incluso, dice el Evangelio, le envían a preguntar a Juan si él es el Mesías o hay que esperar a otro. Porque se tiene esa concepción de que el Mesías debería aparecer en el desierto. Y de hecho Jesús, ya lo veíamos en clases pasadas, vive un tiempo en el desierto junto a Juan Bautista. En el tiempo de Jesús la expectativa mesiánica eran variadas según la necesidad de cada grupo. Los fariseos esperaban a un maestro de la ley, a un maestro que aboliera la injusticia, a un maestro que con su enseñanza trajera un nuevo orden. Eso esperaban ellos. La gente del común esperaba un Mesías político, un Mesías libertador que los sacara de su situación de opresión. Los celotes, que eran revolucionarios, esperaban a un caudillo revolucionario que los ayudara a salir de su situación, de la situación de opresión por parte de Roma. Y los saduceos no esperaban a nadie. No esperaban y no querían esperar un Mesías porque era gente acomodada, gente económicamente bien, gente que tenía buenas relaciones con el poder romano y que no querían que esas buenas relaciones se dañaran. Por eso no estaban pensando en la llegada de ningún caudillo, ni querían que llegara ningún caudillo revolucionario porque dañaría, digamos, la estabilidad que había para ellos con relación al poder romano. Lo que nadie esperaba era un siervo de Dios, a un Mesías paciente, con el cual se va a identificar Jesús. No esperaban esto, esperaban otro tipo de Mesías, pero un Mesías con estas características de paciencia, de humildad y no bélico. Entre la gente fue cundiendo esta idea de que Jesús podía ser este Mesías. Por eso encontramos en Mateo 12:23 que la gente dice: ¿no será este el hijo de David? En Juan 4:29, ¿no será este el Mesías? Pensando en esa expectativa
y en lo que Jesús con su acción está suscitando en la esperanza del pueblo. Lo ven de alguna forma como el Mesías liberador. De hecho, incluso sus discípulos van a entenderlo de alguna forma como el Mesías. En el camino hacia Cesarea de Filipo, el Señor le hace una pregunta fundamental a sus discípulos: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Los discípulos van entendiendo a Jesús como Mesías, pero no está muy lejos de su percepción, o mejor, su percepción no está muy lejos de la gente. Quizá están pensando también en un Mesías político, en un Mesías liberador de la opresión romana. Y esto lo entendemos ¿por qué? Porque en este mismo pasaje en el cual, en el camino a Cesarea de Filipo, Jesús le hace esta pregunta a los discípulos. Pedro, luego de la respuesta de Jesús, o mejor, de la aceptación que hace Jesús de su mesianismo, va a tomar aparte a Jesús y lo va a regañar. Porque Jesús hace aquí el primer anuncio de la pasión. Dice que a él lo van a tomar, lo van a maltratar, va a ser juzgado por las autoridades judías, va a morir y va a resucitar. Pedro inmediatamente lo llama aparte y lo reconviene, porque a Pedro no le interesa eso. Pedro no quiere un Mesías sufriente. Pedro no quiere que Jesús sufra y que desaparezca, que sea asesinado, porque se acaba la ilusión de la esperanza de Israel. Por eso digo, tal vez en la percepción de los discípulos está la idea de ese Mesías político y liberador. Jesús acepta la confesión de Pedro, pero descarta la idea de un Mesías de prestigio, prosperidad y dominio. Más bien su mesianismo es un mesianismo de paciencia, es un mesianismo de expresión del amor de Dios, es un mesianismo de obediencia al Padre, al plan de salvación que Dios ha querido trazar. Él mismo va tomando conciencia de ese ser Mesías. En su juicio frente a Pilato, dice Juan 18:37, que Pilato le pregunta: ¿pero entonces tú eres rey? Jesús contestó: tú lo estás diciendo, yo soy rey. Pero inmediatamente Jesús va a hacer notar que su reinado no es de este mundo, que su reinado tiene que ver con la verdad que Dios ha querido comunicar a través de él y en él, con la verdad del juicio del mal, de la derrota del mal y del triunfo de Dios. Es un mesianismo completamente distinto al que quiere presentar Jesús. Luego de la muerte y de la resurrección de Jesús, para la primera comunidad cristiana de Palestina estaba claro que él era el Mesías, porque ofrecía un principio de salvación más seguro que las guerras y las leyes de un rey de este mundo. El principio de salvación que presentaba Jesús y que la primera comunidad cristiana supo acoger en él fue el principio de la comunión con Dios. Entendieron que el mesianismo de Jesús venía a inaugurar la posibilidad de volver a la comunión con Dios, de volver a estar en la cercanía a Dios, que era la verdadera salvación que esperaba el ser humano, que esperaba el pueblo de Israel, que necesitaba el pueblo de Israel. Es decir, comprendieron que Jesús, con su mensaje, con su acción, con su obra mesiánica, venía a enderezar al hombre desde dentro y a recomponer su relación con Dios, sin la cual no podría vivir la verdadera salvación, sin la cual no podría tener verdadera vida. Los cristianos de fuera de Palestina prefirieron darle el título a Jesús de Señor, en griego Kyrios, expresando así una soberanía absoluta y universal de Jesús. Además, porque este término Kyrios, Señor, era dado a Dios ya desde antes. No se podía pronunciar el nombre de Dios, entonces el pueblo de Israel llamaba a Dios el Señor. Es decir, dándole el título de Señor a este Mesías Jesús, se le está dando el título de Dios, o mejor, se le está reconociendo como Dios, como soberano, como rey, y como aquel que ha venido a instaurar un tiempo nuevo y a cambiar la situación de Israel. Podríamos decir que Jesús es el Mesías que Israel necesita, claro que sí. Es el Mesías que Dios ha querido mandar, claro que sí. No cumplió la expectativa del pueblo, para muchos no, porque una vez más se cumple aquel principio de que Dios cumple su promesa, no la expectativa del pueblo. Y la promesa de Dios era enviar un Mesías que lo salvara, y a través de Jesús, Dios cumplió la promesa.
mandó al Mesías que restaurara a Israel, mandó al Mesías que cambiara su suerte y que lo volviera a la comunión con Dios. Jesús es el Mesías esperado. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes, a través del cual se expresa la soberanía de Dios, la soberanía del reino, el nuevo orden que Dios quiere establecer en el hombre, para el hombre, en la historia. Muchas gracias por su atención en esta segunda clase de esta tercera unidad. Vamos a seguir avanzando en la comprensión de la persona de Jesús y de su misión, de su ministerio, para poder crecer en nuestra experiencia de fe. Van a encontrar material complementario para poder profundizar en esta lección. Gracias por estar aquí en sintonía. Que el Señor los bendiga, los acompañe y les conceda la gracia de siempre experimentar más su amor y su cercanía.